Good afternoon. Happy Monday. Happy 3:45 p.m. on a Monday. How's everyone doing? Good afternoon. Good afternoon. YouTube, Instagram, how's it going? Hello, hello. Supremeli Fernando. Buenas tardes. Hey, William. How are you, my friend? Hello, hello, Michael. How's it going? Mig, how's it going? Good afternoon, everyone. Hi, Jake. How are you? Mandro, how are you, my friend? Gabriel, how's it going? Good afternoon. Hola, hola. Buenas tardes. Feliz lunes a todos. Espero que estén bien. Sup? What's going on, my brother? Or my sister? No, el pana, my brother. How's your day going, bro? My day's going pretty well. Thank you for asking. See you tomorrow with the speaking club. Cannot wait. I'm super excited. My friend, hello, es me. Arte, hello, hello. Hi. Ricardo, how's it going? Buenas tardes, buenas tardes. Pura vida a todos. How's it going, Freddy? Hey, Juan. Happy Monday, guys. Happy Easter yesterday. I hope everyone's doing well. Howdy, Jake. Good afternoon. What is up? Everything good? That's awesome, William. Desde Bolivia. ¿De dónde somos? ¿De dónde son ustedes? Where are you guys from? Which part of the world? From Italy. What's going on, Franklin? From Argentina. Good afternoon, Chloe. How's it going, everyone? ¿Cómo estamos? Y buenas tardes, YouTube también. Desde República Dominicana, buenas tardes, buenas tardes. Colombia, qué bueno, qué chiva. De España, Grego, tiene que estar bien tarde en España. Has to be pretty late in Spain right now. How was your weekend, Spider? My weekend was good. Andy and I went camping. And hiking in I wouldn't say West Texas, but Central Texas. It was fun. From Argentina, living in Florida. How's that, man? That's a big change from Argentina to Florida. You had like Patagonia, and now you have the Gulf of Mexico. Hello from Honduras. How's it going? Dominican Republic, Venezuela, Mexico. Tons from the Canary Islands. That is so cool. De Peru. I would love to visit Peru. We were going to go last summer y no me dejaron entrar por mi pasaporte. They didn't let me come in for my passport. Soy de Argentina, living in Costa Rica. What's up? From California. Qué bueno, qué chiva. Del Salvador, Julián, ¿cómo estás? De Colombia. No puedo captar cuando alguien me dice algo en inglés. Sí, eso es difícil. Eso es difícil. Del Salvador, de Colombia. What's going on? From Venezuela. Hey, de Costa Rica, Eloisa, how's it going? Excellent horse. I always see your comments on YouTube. How are you, my friend? Buenas tardes, amigo. Mucho gusto. Me gusta aprender inglés contigo. Muchas gracias, Excellent Horse. De México, de Chile, de República Dominicana. Bueno, chicos, la verdad, hoy no tengo plan para el live, nada más. Voy a responder las preguntas que tengan ustedes, si tienen. No puse ninguna historia ni nada así que... Vamos a ir bien random. We're going to see what comes up and we'll talk about whatever's going on. ¿Qué tal el calor en Texas? ¿Cómo lo preguntarías en inglés? ¿Qué tal el calor? How is the heat in Texas? Voy a escribirlo. Para los instagrameros estoy escribiendo en YouTube por si quieren ver lo que estoy escribiendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el calor en Texas? Ish. How's the heat in Texas? William, thank you so much for buying that badge. Lina says medical English. Pues eso es bien grande ese tema. ¿Qué tipo de inglés médico te gustaría escuchar? Dame unos ejemplos en español y tal vez te pueda ayudar. Because medical English is very, very large. But yeah, ¿qué tal el calor en Texas? How's the heat in Texas? How's the heat in Texas? Right now, it's not so hot. Ahora no hace tanto calor. Heat. Buena pregunta, Spider. Spider dice, ¿por qué hits? ¿Por qué hits? Hay algo raro. Tenemos esta palabra. Heat. Calor, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tal el calor? How's the heat? Ese es calor. Heat. Sin embargo, esta palabra, uno pensaría que se pronuncia heat, ¿verdad? Pero esta palabra no es heat. Esta palabra es golpear. Hit. Jake, my partner's challenging me to take the TEFL test. Do you think it's easy? My grammar is very rusty.
Ooh, if your grammar is very rusty, then maybe it's not easy for you, my friend. I don't think it's an easy test. I think it's difficult to get a very good score on. Heat. Hot, Iván, hot, caliente. Por ejemplo, cuando tiene este dolor, describe su dolor. Ah, si tenés un dolor, me duele X, digamos. Si Instagrameros estoy escribiendo en YouTube. Me duele X. My X hurts. Unos ejemplos. Me duele la cabeza. My head hurts, right? Me duele la cabeza. My head hurts. Pero sí, esta diferencia en pronunciación, ¿verdad? Heat, calor, y hit, golpear. Para ustedes bueno, digo ustedes, para los hispanohablantes es difícil de pensar en esa I corta que tenemos, que en vez de I es E. He hit me. Me golpeó. Me duele la garganta. ¿Me duele la garganta? Pues my throat hurts. My throat hurts. My throat hurts. Right? Me duele la garganta. Throat. Garganta. Me duele. It hurts, right? I have a question. I speak English, but there are so many things that sometimes I don't really get. I heard someone saying, I'm chucking my deuces up to her. It's like saying, I don't care. Yeah, man, that's quite the slang, eh, Michael? Chucking deuces. I think it's like deuces, like peace. Deuces, right? Throwing up deuces is like this. Adios. Decimos deuces, de hecho, a veces para decir como chao. Deuces. Ahí nos vemos. If I were versus if I was. Pues if I were es algo imaginario, como la canción de Rihanna, ¿verdad? If I were a boy. Ahí me escucharon cantar también. I have a sore throat. Yeah, tengo dolor de garganta. I have a sore throat. O me duele la garganta. My throat hurts. Hola, hola. Yeah, absolutely, Michael. Hello, Rod. How's it going? ¿Cómo se dice me duele mi espalda? Me duele la espalda. My back hurts. La espalda baja. My lower back. Me duele la espalda. Stephanie, you're so friendly. Thank you. I appreciate that. I try to be friendly. Trato de. Sí, me duele la espalda. My back hurts. My back hurts. O tengo dolor de espalda. I have back pain. So can I say I have a headache? Yeah, es lo mismo. Tengo dolor de cabeza. I have a headache. Tengo dolor de cabeza. I have a headache. Me duele la cabeza. My head hurts. ¿Verdad? How can I think in English? In order to think, you have to be able to construct. In order to construct, you have to have the base and you have to practice constructing. So vos tenés que ser el dueño de tus propias palabras. Tenés que crear con el idioma y practicar un montón con el idioma, creando, ¿verdad? Así es como volvés a pensar en el idioma. Y es un proceso despacio, ¿verdad? ¿De dónde eres, profesor? Cami, soy del norte de los Estados Unidos, de Wisconsin. Thank you for doing these kind of things. Thank you for being here, brother. Appreciate you. Buenas tardes, Gaby. Ok, vamos a ver los comentarios de YouTube. Sí, me duele la espalda. My back hurts. My back hurts. Me duele el brazo. My arm hurts. Pregunta. ¿Por qué el inglés de Adele es difícil? Sí, sé que ella es británica, es diferente, pero entiende lo que ella canta. Cuando británico habla se entiende bien. Eloisa es diferente. Es diferente el inglés. Nosotros los gringos no estamos acostumbrados a eso. Así que nos cuesta un montón. Y creo que ella es de una parte de Gran Bretaña que tienen un acento bien fuerte. What's your nationality and why do you speak so well both languages? Well, thank you so much, Laudeki. My nationality, I am gringo. I am from the United States. Hello, by the way, Patty. I'm from the United States. I'm from Wisconsin. And I just really love languages. So I got to study and work in Costa Rica. I met my wife, who is from Costa Rica, and she's helped me out quite a bit with learning Spanish. So, que si puedo pensar en español. Supongo que sí, linda. Supongo que sí puedo pensar en español.
Mi esposa y yo hacemos 2 semanas de inglés y 2 semanas de español, alternando. Así que en esas 2 semanas de español, siento que sí estoy pensando en español. Digamos, no estoy pensando en inglés y traduciendo al español en mi cabeza, sino que ya ahora me fluye, me fluye, ¿verdad? Antes no era así. Obviamente al inicio me costaba un montón pensar en español, eh, crear en español, em, comunicarme en puro español. Me costaba un montón. Todavía me cuesta. Cuando estoy con la familia, con mis suegros, digo, y con la familia de mi esposa, me cuesta un montón. Después de horas pensando en español, a veces me pierdo en las nubes y estoy como ni pensando en lo que están diciendo, porque cuesta, es como trabajo mental. Hey Jake, I have the day off and it's lovely to be here learning English with you. Is that Diego? No way. What's up, Diego? How are you, my friend? Diego Manuel Herrera Vargas. Thank you so much for being here, brother. I hope you enjoy your day off, man. And I'm thankful that you want to spend it with us. ¿Cómo puedo aprender el uso de los phrasal verbs? Es cuestión de práctica. Es como vocabulario, ¿verdad? Los phrasal verbs, porque no hay ningún patrón, digamos. O sea, hay que practicar los verbos específicos y cómo los cambian las partículas, creo que se dice. Hey Chris, I'm from the northern United States. I'm from Wisconsin. ¿Es muy difícil rendir el examen TOEFL? Sí. Es difícil, digamos, es un proceso. Depende de tu nivel, obviamente. El curso de inglés, en el curso solo se hablará inglés. Sí, Juan, en el curso solo vamos a estar hablando en inglés, hablando de los idioms, practicando en inglés, teniendo conversaciones en inglés. Todo va a estar en inglés. Sin embargo, en el grupo de WhatsApp, si vos me mandas un mensaje en español, obviamente te voy a responder para ayudarte en español. Hay ocasiones en las que me desespero, no puedo hablar aún. Tengo 2 años viviendo en California. Sí, es que es un proceso lento. Es un proceso muy lento, eso es lo que pasa. Pero escucho mucho una canción, tiene una frase y dice, ouch is getting commas. I don't know, my friend. I don't know, me perdiste. I don't know that song. I'm studying English and I found your Instagram and now your YouTube channel. It's amazing. Thanks for that. Pura vida, my Pablo. Thank you so much for that lovely comment, my friend. I appreciate that you're here. I'm very thankful that I can help you a little bit. And yeah, man, I mean, you guys, you tell me where to make the videos, you tell me what to do, and I make them. So ustedes me dejan en los comentarios todas las preguntas y yo hago los videos. ¿Cuándo serán tus clases? Las clases en el grupo, decís, conmigo, son los martes a las 7 de la tarde. Y hoy es el último día para hacer esas clases. Si ustedes quieren hacer las clases, pueden meterse al link de mi perfil. Si es algo que les interesa. Son 5 semanas y súper valiosa si me preguntas a mí. I want to do the course. How can I do it? Patricia, send me a message on Instagram. Mándame un mensaje en Instagram. Y te mando toda la información. Si les interesa el curso mío que empieza mañana, me mandan un mensaje de Instagram. Me encantaría tenerlos con nosotros. Todavía tenemos espacio. Estoy emocionado, la verdad. Es la tercera vez que hago esto con la compañía Conmigo. Y ellos son increíbles. El formato es increíble. El apoyo es increíble. Y a mí me encanta. Las clases son solo para avanzados. Intermedios. Con tal de que tengas un nivel B1, puedes hacerlo. Mi nivel es básico, podría ingresar a las clases con tal de que puedas manejar una conversación un poquito, ¿verdad? Si tengas un nivel B1, ahí sí. Gracias por la empatía. Muchas gracias a ustedes. No, ustedes son increíbles, son trabajadores y van mejorando y tratando de mejorar, y eso es lo más impresionante. Oops, sorry. Hey, Jose, how's it going? New student. Hello. Gracias a vos, Nina. Bro, you're awesome, the best teacher. Spider. Stop. You're too kind. I appreciate you. Cool, Miguel. So,
Does anyone have any questions about English that you would like help with? Mario says, ¿cómo tú aprendiste español? Aprendí español en Costa Rica, con mi esposa y en la U. I don't know, but my audio doesn't work as good because I cannot hear you. Can you guys hear me okay? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Los de YouTube, los de Instagram, ¿me escuchan bien? Can you guys hear me okay? Miren, si no han probado esto, y esto no es patrocinado. If you have not tried Olipop grape pop, delicious. Delicious. Diego, you can hear me. Brian, Pablo, we can hear you. Okay, Jenny, thank you guys so much. So YouTube's good. Instagram dice que sí. So tiene que ser tu audio, Patty. Tiene que ser algo de tu audio. I hear you well. Jason, awesome, awesome, awesome. Thank you guys so much. Gabi, Labelu. Joanne, thank you, Miguel. Appreciate you guys. IG, okay. Also on IG. Diego, you're awesome. You got both fronts. How can I find you Instagram? Si te metes a mi perfil, nada más me mandas un mensaje. Could you help me with the use of shall? Yes. Fiorella. ¿Qué nombre más bello? Fiorella. Yo te ayudo con la palabra shall. Shall es will o should. So, un ejemplo. You shall not pass. Como dice Maya de la película, you shall not pass. Vos no pasarás. Shall. Es el puro futuro. El futuro simple, ¿verdad? We shall go to the river. Iremos al río. Sin embargo, el uso de la palabra en este contexto y en los dos contextos es muy viejo, ¿verdad? Suena antiguo, pero a veces suena chiva también, a veces suena interesante. La manera en la que puede significar should, que es como debería, o deberíamos, o deberías. A ver. Shall we dance? Y estoy escribiendo en YouTube si se están preguntando en Instagram. Shall we dance? Deberíamos de bailar. Yeah, Lord of the Rings. Eso es lo que es. You shall not pass. Vos no pasarás. Shall we dance? ¿Deberíamos de bailar? Shall we? ¿Deberíamos de? Eso, Fiorella. ¿Cuál es la mejor forma de mejorar la pronunciación? Que no tenemos en español. Escuchar a un angloparlante hablando y tratar de replicarlo. Esa es la mejor forma de aprender eso. Saludos, amigos. Hola. ¿Cómo utilizarías estas palabras? If I were or if I was. Ok, buena pregunta. If I were es si yo fuera. Si yo fuera un chico. If I were a boy, ¿verdad? Como dice Rihanna. If I were a boy. If I were a boy. Si yo fuera un chico. Es imaginario, es hipotético, es pensar en algo que realmente no es así. Bueno, conmigo lo es, pero como lo dice Rihanna, en ese contexto no es así, ¿verdad? So, ese es if I were. If I were nicer, I'd say hi. Si yo fuera más amable, te saludaría. E Iván dice, ¿por qué no if I was? Pues, if I was, en este contexto, estamos hablando del pasado. Te voy a dar un par de ejemplos. If I was bad when I was a kid. Juan, I got your message. I'll respond to you in a second. If I was bad when I was a kid, my mom yelled at me. Esto es el puro pasado, no es algo imaginario. La pantalla de YouTube se ve distorsionada. ¿Cómo así que distorsionada? Suave. ¿Tiene que ver con el video? A ver. ¿Qué tal ahora? Vamos a hacer esto. ¿Qué tal ahora? ¿Ahora está bien? If I was bad when I was a kid, my mom yelled at me. Si yo era malo... No. Eso es como decir, cuando yo me portaba mal de niño, mi mamá me regañaba.
Sin embargo, Iván, creo que if I were or was, yeah, exactly. Creo que sé dónde te estás confundiendo. Los gringos cometemos muchos errores gramaticales cuando estamos hablando. Así que vas a ver muchas veces a un gringo decir, if I was nicer, I would treat you better, right? Usarlo así de esa manera hipotética. So, en el inglés hablado en los Estados Unidos, no hay ninguna diferencia. If I were nicer, if I was nicer. Pero la regla gramatical es que cuando estás hablando de algo hipotético o algo imaginario, dirías if I were. Esa es la regla. Eso es lo que tengo que enseñar porque es el inglés oficial, ¿verdad? El inglés, ¿cómo lo diríamos? No es formal, pero correcto. Sin embargo, vamos a decir muchas veces if I was cuando queremos decir if I were. Vamos a pasarnos a los comentarios de YouTube. Talking about delicious. ¿Cómo puedes decir en inglés cuando vas a la piscina y el agua está deliciosa? Sé que en inglés no debes de usar delicious. ¿Cómo lo puedes expresar? Liliana, buena pregunta. Estas son algunas palabras que yo usaría para describir al agua. The water is wonderful. The water feels great. Estas son opciones, ¿verdad? This water or the water is marvelous. Sin embargo, hoy en día más y más estamos usando delicious para describir ese tipo de cosa, ¿verdad? This water is delicious. Feels delicious. No. Yo no lo usaría. The water's good, yeah. This water is... ¿Qué más? ¿Qué más podría usar para describir el agua? Esta agua es increíble. This water feels incredible, ¿verdad? Algunas opciones. The water is good. Yeah, Patricia. Podrías decir the water's good. Good es un poquito blanda, ¿verdad? Yeah, the water's good. Brigati put a swear word in there, but the water's buzzing. That's interesting. ¿Cómo se diría en inglés? Me llama la atención. Por ejemplo, me llamas la atención. Buena pregunta. Esa camisa me llama la atención. That shirt calls my attention. Sin embargo, the water's wonderful. Exacto, también. Wonderful, Michelle. That shirt calls my attention. Lo que dijo ella me llamó la atención. What she said called my attention. O podemos decir got my attention. Got my attention es como, sí, llamarme la atención también. Pero decimos call my attention. Espero que eso le ayuda un poquito, Liliana. ¿Se ve bien? Awesome. ¿Cómo dices? ¿Desearía haber ido a la playa o quisiera haber sido millonario? Buena pregunta. ¿Qué es eso? Subjuntivo en el pasado. That shirt is stunning, mate. You must be like Australian or British. Obrigado. That's a good word as well. Stunning. Eso es lo que tenés que decir a tu pareja. You look stunning today. Te ves increíble hoy. You look stunning. Te ves increíble. Veamos. Desearía haber ido a la playa. I would have liked to have gone to the beach. Ese es inglés avanzado, ¿verdad? Bueno, español avanzado también. I would have liked to have gone to the beach. O quisiera haber sido haber sin H. Quisiera haber sido... Ya no puedo escribir en la compu, no sé qué me pasa. Haber sido millonario. Quisiera haber sido millonario. I would have... quisiera haber sido millonario. I would have loved to be a millionaire. Y no estoy traduciendo directo, ¿verdad? Traduciendo exactamente lo que dijiste. Para mantener lo que quieres decir. Podría decir, I would have wanted
to be a millionaire. Or I would have wanted to have been a millionaire, pero estamos complicando el asunto. Siento que lo que querés decir es, I would have loved to be a millionaire. Yo quisiera haber sido millonario. I would have loved to be a millionaire. Eso. Así se dice. Diego says, why do you say tap water instead of water from the faucet? Well, Diego, we say both. Decimos los dos. I wish I were a millionaire. Yeah, sería correcto. Puedes decir eso, yeah. I wish I were a millionaire. I wish I were a millionaire. Ojalá fuera millonario. Ojalá fuera millonario. I wish I were a millionaire. Yeah, we say both, Diego. Tap water and water from the faucet. I don't know why we say tap water, though. Yo creo que tiene que ver con wells. Wells son esos cosas en el piso, en el suelo, donde sacas agua de la tierra. Pero es ese coso que donde usas para sacar el agua se llama the tap. Creo que viene de ahí, Diego. Can you give us a tip with the different pronunciation of regular verbs? Ending in ed in past. Example, walked, wanted, played. Great question. Walked, wanted, played. Cada vez que viene después de te, va a ser tid, ¿verdad? Graded, yeah, or did. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Walked, wanted, played. Álvaro tendría que buscar esa respuesta, porque yo sé cómo pronunciar las palabras, pero no sé la regla, ¿verdad? So, en suerte, en cuanto a un tip, no creo que tenga ningún tip. Discúlpeme. Hola, Elizabeth. Hey, do you know what it means? Happy as a clam? Yeah. What does happy as a clam mean? Really happy. I'm happy as a clam. Es como una manera linda de decir muy feliz. Felicísimo. Estoy felicísimo. David, I'm happy as a clam. Yep, estoy felicísimo. Y si no me equivoco, se dice eso porque la parte del... No sé cómo se dice clam, pero esa parte de su cáscara que se abre, se ve como una sonrisa. I'm happy as a clam. Si no me equivoco. Pero eso es lo que significa. Feliz como una lombriz. Yes. Mi dicho favorito así en español que dice mi esposa, dice, adiós, carita de arroz. Si fueras bonito, me iría con vos. Hey, Jake, how's it going? I'm doing well, Andrés. How are you? Tarde, pero llegué. Pura vida, Chris. ¿Cómo estamos? Pozos. Ah, clam es pozo. No hubieras reconocido esa palabra. Feliz como una lombriz. Happy as a clam. Sí, significa lo mismo, ¿verdad? Happy as a clam. Feliz como una lombriz. Sin embargo, una lombriz is a worm. A clam es un pozo, como dice Diego. About Alvaro's question, the rule is when the word has a sound in your throat, you say T. What have you been up to, David? Just hanging out? También esta vez, cara de pez. Sí, ya veo cara de fideo. That pozo. Ah, well means pozo. Gracias. Hello, Mary. I want to learn English. Clam es cascarón. Eso tiene sentido. You want to learn English, Mary? You are in the right place. If you have an intermediate level of English and you would like to take classes with me, send me a message on Instagram. I'll get you all the information. Or you can go to the link on my profile in Instagram and find everything. We are starting the third cohort tomorrow. It's idioms focused. It will be an amazing experience for those of you who want to learn and get better at English. So if you want to learn English with me and talk with me and be in class with me, check out the link in my profile or send me a message on Instagram. I would love to have you with us, Mary. ¿Cómo se dice camarón? Que se duerme, se lo lleva la corriente. Similar a ello. Nunca he escuchado eso. Camarón que se duerme, se lo lleva al corriente. Me gusta, pero no sé. O sea, podría traducirlo literalmente, pero eso sería diferente. ¿Hay alguna manera de conocer cuándo pronunciar las terminaciones ed? Sí, Ángel, eso es lo que me preguntaron. No sé, la verdad.
No sé la regla. No sé la regla. No sé la regla. O sea, te podría decir cómo pronunciarlas, pero palabra por palabra y no sabría por qué se pronuncia así. Tengo que estudiar más mis reglas lingüísticas de inglés. Clam es almaja. Ok. I want to have class with you. Patricia, mándame un mensaje de Instagram. If you snooze, you lose. Así es. If you snooze, you lose. Voy a escribir ese porque me gusta. What does this mean? If you snooze, you lose. Well, let's say that there's a plate of cookies. My brother and I both want a cookie, but there are only 2 left. And a girl grabs a cookie in front of us, and now there's only 1 cookie left. I get to the cookie first, and I grab it, and I eat it. And I say to my brother, you snooze, you lose, man. ¿Qué significa? Literalmente, si te dormís, perdés. Pero significa que fuiste muy lento, no llegaste a la galleta, y ahora está acá mi estómago. If you snooze, you lose, my friends. Eso es lo que dicen. Cascarón. Thank you, Mary. I'm having troubles with to be. For example, I saw in a ribbon like this, mommy to be. Ajá, será madre. Sí. Will be mommy es otra opción. Will be a mommy. Podrías decir. Mommy to be. Ese es una sintaxis muy rara, ¿verdad? Pero significa que vas a hacer ese coso. No se usa como en las oraciones así, sino así solo. Por ejemplo, daddy to be, brother to be. Voy a ser hermano. For example, what's wrong with being naked? What's wrong with being naked? Yeah, ese es un gerundio convertido en sustantivo, ¿verdad? El acto de estar, no sé cómo decir, el acto de estar desnudo es el sustantivo, Liliana, en ese ejemplo. So, tiene que ver con esto también. Siempre con estos verbos podemos convertir gerundios en sustantivos en inglés. Con todos los verbos como me gusta o no me gusta. Me encanta, odio, amo, bueno, amar, odiar. Un ejemplo. Me gusta cocinar. I like to cook. O puedo decir, I like cooking. El gerundio, así, cooking, que parece cocinando, el gerundio se convierte en sustantivo. Lo que me gusta es cocinar, ¿verdad? Lo que me gusta es cocinar. So, eso es lo que estás describiendo. What's wrong with being naked? Pues, ¿qué tiene mal estar desnudo? What's wrong with being naked? En ese contexto, estar desnudo es un sustantivo. Súper raro cómo hacemos eso en inglés, pero el acto de estar desnudo es el sustantivo. Por eso decimos gerundio convertido en sustantivo. There are 3 rules with pronunciation and regular verbs in the past. T sound, ID sound, and D sound. El que espabila pierde. Ese es camarón que se duerme. If you snooze, you lose. Sí. Pura vida. Cascarón es shell. Clam es almeja. ¿Ves? Ustedes me están enseñando vocabulario. No sé ustedes. I don't know you guys, but learning languages, animals are difficult to learn because there's so many and it's not super common that you use them in sentences. So, the common animals, los animales comunes, son fáciles de aprender, ¿verdad? Ardilla, squirrel, pez, fish, because we always use those animals in sentences. But the weirder ones are more difficult. Like in Spanish, I can't even think of them, right? Raccoon, deer, but now I guess that's kind of common. But those weirder animals. So clam, for me, eso es difícil. Difícil de recordar. ¿Cuál es la diferencia entre looking for y missed? Looking for, buscando. Missed, faltó. Es gracioso aprender tantas reglas gramaticales que al final es solo un desastre. Presente simple con gerundio. I like running. Exacto, me gusta correr. I like to run. O I like running, que parecen me gusta corriendo. Eso es súper raro, ¿verdad? Dicen que aprender un idioma es aprender un montón de reglas y luego tenés que aprender todas las circunstancias en las que quebras esas reglas. Rompes esas reglas.
Diferentes nombres para el macho, la hembra y el cachorro. Sí, sí, sí. I'm struggling with elk, deer. Yeah, exactly, Andres. Like those animals. Elk. What is an elk? An elk is like a type of deer. Let's see if I can even pull it up here. Elk. A ver. Let's see. YouTube, you might be able to see it. No sé. Para ver. Este es un elk, ¿verdad? Famous bull elk. Este es un elk. Pero es como una suerte venado, ¿verdad? It's like a deer. Shade is for humans and shadow is for objects. Oh, did someone ask that question, Diego? Yeah, so shade and shadow. Shadow is what is cast. Shade es la sombra que puedes usar para enfriarte un poquito. Andrés, ¿qué tiene de malo de estar desnudo? Ya, ¿qué tiene de malo? Así es. What's wrong with being naked? What's wrong with being? Eso, estar desnudo, to be naked, el gerundio es el sustantivo en ese contexto. Súper, súper, súper raro. A ver, volvamos a este punto. Heat, hit. Practiquemos nuestra pronunciación un poquito. Y los instagrameros pueden ver lo que estoy escribiendo en YouTube. Heat, hit. Pues tenemos otras circunstancias muy similares. Peat, que peat es una suerte de moho, like peat moss. Pero esta palabra no se pronuncia peat, sino pit. Pit. ¿Pueden escuchar la diferencia? Peat, peat, como si estuvieras sonriendo mientras lo decís. Pit, pit, like the pit of a cherry. Peat. Let's check it out in a sentence. There was a lot of peat moss in the pit. There was a lot of peat moss in the pit. There's a lot of peat moss in the pit. So, esa diferencia en pronunciación. Heat, calor, hit. Golpear. Heat, hit. Si no me equivoco, el que es un alce, ciervo. No, alce es mus, ¿verdad? Alce es mus. Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a verlo juntos, amigos. Mus. Este es un alce. Este es un alce. Moose. Moose. Es igual con two, two, and two. Sí, Ángel, pero en ese contexto, two, two y two, todas las palabras suenan iguales. Heat and hit tienen una diferencia en pronunciación, que es la I muy corta. Hit, golpear. Hit, golpear. I'm going to hit the moose. The moose cannot live with a lot of heat, con mucho calor. Ese es moose. Bullwinkle? Diego, I've never heard that word. Bullwinkle. No sé qué será. But yeah, there was a lot of peat moss in the pit. No sé. Tal vez pueden escuchar la diferencia. Tal vez no. Pero hay una diferencia en pronunciación entre esas dos palabras. A ver, tenemos otras preguntas. Pet, pit, Pete. Ok, Freddy Gill. Ok. Pet, mascota. Pete, ni sé cómo se dice en español, pero Pete Moss es una suerte de mo. O Pit. Pet, Pete, Pit. A ver, tenemos este nombre también, que en español es Pedro, ¿verdad? Pero en inglés es Peter y decimos Pete. Hey Pete, how are you? Hola Pedro, ¿cómo estás? Hey Pete. How's it going, Pete? Pet, Pete, Pit. Pet, Pete, Pit. ¿Cuándo se usa in or on? Patricia, ¿cuándo se usa in or on? Hay muchos casos, para serte sincero, tenés que aprender los casos en los que se usa in and on. Pablo dice, ¿no tenés podcast? Pablo, estoy creando un podcast. Va a salir por YouTube, así que pronto vas a tener un episodio. In or on, tenés que usar, porque sé el contexto en el que estás preguntando, tenés que aprender en cuáles situaciones se usa cada uno. So, por ejemplo, the plane, on, right? We're on the plane. Estamos en el avión. In the car. We're in the car. Estamos en el carro. In the mall.
Estamos en el mall. Sin embargo, cuando estamos hablando de edificios, a veces puedes usar in o at. We're at the mall. We're at the mall. In, on. The bus. The bus. On. We're on the bus. Estamos en el bus. So, tenés que aprender los contextos específicos. A ver. The bike. On. I'm on my bike. Estoy en mi bicicleta. The motorcycle. On. On the motorcycle. ¿Verdad? Saludos desde Londres. Pura vida, Cacho. Espero que estés bien. The message is to thank you for the good job you're doing teaching the English language. Thank you. You make it look very easy. Bigot Jose, I appreciate that, man. Thank you so much for that lovely comment. Very, very, very lovely. Me parece excelente tu ánimo de explicar. Muchas gracias, Rodolfo. Pura vida. ¿Podrías decirnos la diferencia de movimiento mientras pronuncias la I y la I corta? Sí, Gaby. Veámoslo. Meet. Mit. Esta primera palabra, meet, es como la I en la palabra piscina. Piscina. Meat, carne. Piscina. Piscina. Meat. So, es igual. Cuando es EA, así, es igual a esa I. Mit, en cambio. Mit. Tenés la lengua un poquito más baja de la parte superior de tu boca. Mit. Y pensarlo así. Es como una mezcla entre estas dos palabras. Met. Meet. Mit. Mit. Trate de hacer la mezcla entre esta E y esta I. Mitt. Sorry. Mitt. This is my mitt. My baseball mitt. ¿Verdad? Así es la diferencia. Meet, mitt. Hay que practicar. Pete, pit. I have something in the pit of my stomach. Tengo algo en la parte central de mi estómago. Pit. Como saludo en una reunión sin ser tan formal, pero respetuoso. Gracias. Esto es como yo saludaría. Gwen. Hey, how are you? Y vamos a poner esta carita feliz. Hey, how are you? Hey, how are you? Gaby, espero que esto te ayude un poquito. ¿Cuándo se usa any? Ya que en la traducción en español no hay ninguno. Ajá, muy buena pregunta. No hay ningún ejemplo sería, ay, do you have any water? ¿Tenés algo de tomar? Me estoy perdiendo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esas dos preguntas? Muy, muy, muy buena pregunta. Podcast en Spotify. Ok, Stephanie. Ok. Ya va a salir el podcast. Voy a pensar. De hecho, si ustedes me pueden dar unas ideas de qué puedo hacer el podcast. Vamos a ver. Quiero hacer como un poll. No sé cómo, pero voy a buscar cómo. Un poll. No request. No sé cómo hacer esto. Es que estoy muy... Ups. Yo no sé cómo hacerlo. Instagram no sé cómo hacerlo. YouTube, ¿de qué hago el podcast? Instagram, ¿de qué lo hago? Dame ideas, mándame mensajes. Sí, es que Spotify es mejor, entonces eso tiene sentido. Ok, vamos a ver. Andrés, en todos los vehículos que puedes estar de pie es on. Los demás donde te sientas y no puedes estar de pie es in. Pues, ¿qué tal el bus? ¿Qué tal el bus, Andrés? We're on the bus. We're on the bus. Eso es raro, ¿verdad? We're on the plane. Muy raro. Yo trato de buscar esas reglas, pero siempre hay alguna excepción. La lengua está más cerca de los dientes inferiores. Muchas gracias. Ahora falta la schwa. Schwa. Claro que ayuda. My birthday is in July. The class is on Monday the 21st. Your birthday is in July. My birthday is in July as well, Rodolfo. Class is on Monday the 21st. You're talking about dates. I understand. If you're talking about months or years, si estás hablando de meses o años, vas a usar in. Si estás hablando de una fecha específica, un día específico, vas a decir on.
Pero a la persona que me había preguntado antes cómo saludar, respetuosamente y no tan formal, puedes decir, hey, how are you? How are you? Yo siempre lo digo en el trabajo, con mis amigos, how are you? How are you? How are you? ¿Cómo está? ¿Verdad? Es como decir, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pero sí puedes estar de pie en el bus, pero en un carro no. Por eso es in. In the car, on the bus. Ah, ya entiendo, Andrés, ya entiendo. Eso es muy interesante. Tal vez funciona. Leverage. ¿Cómo usarlo? ¿Cómo usamos la palabra leverage? Leverage es cuando tenés influencia, ¿verdad? Creo que esa es la palabra correcta. A ver, vamos a buscarlo aquí rápidamente. Influencia, leverage. Para ver. Ventaja o influencia o palanca. Eso es interesante. Leverage. Leverage es como influencia. I have a lot of leverage in this situation. Es porque vos tenés algo que te da poder, te hace influenciar. Así que tenés you have leverage, ¿verdad? Tenés influencia. Hey, Cody, how are you? So I have a lot of leverage in this situation. Tengo mucha influencia en esta situación. Y los instagrameros estoy escribiendo en YouTube. Tengo mucha influencia en esta situación. I have a lot of leverage. LV, what level do I need to have for your English course? If you want to join my English speaking club, my English course, I recommend that you have a level B1 at least. If you don't know your level of English, si no se saben el nivel que tienen de inglés, you can go onto Cambridge English Test online and test it. B1 is an intermediate level so that you can have the type of conversations that are necessary in a class like this. You do not have to be advanced English. The goal of my speaking course is to get you from intermediate to intermediate advanced or intermediate high to that advanced level. LV, I'm B1, so you'd be perfect. You'd be perfect. Yeah, it's a great opportunity to, be a part of a community of learners who all want to get better at English, who work together. It's idioms focused, natural English focus. It's not textbook course, do X, Y, Z on a sheet of paper. It's very, you get to use the English. That's the idea, is that you output as much as you possibly can in English. So if you want to be part of the course, shoot me a message on Instagram, LV, or shoot me a message here on YouTube, and I would love to get in contact with you. Se me complica mucho comprender solo escuchando. Dependo mucho de los subtítulos o de que me escriban. ¿Qué me recomendás? Alex, sí, entiendo. Hay podcasts dedicados a ciertos niveles del inglés. Digamos, hay podcasts que tienen conversaciones de ciertos niveles. Esto es lo que yo usé cuando estaba aprendiendo español y me ayudó mucho. Eso es lo que yo te recomendaría. Sin embargo, después de eso, es importante que estés viendo algo que es súper interesante para vos. Porque si no es interesante, te vas a perder. Y eso lo hace mucho más difícil, ¿verdad? Perderte. Eso es lo que te recomiendo. Segundo, podés escuchar y escribir. Digamos, si yo te digo una oración, practiquemos aquí en el chat. Alex, te voy a decir una oración. Trata de escribir lo que yo dije en inglés. Lo voy a decir no tan rápido, pero un poquito rápido. Pablo went to the park to play football with his brother. Escuchando esa oración, tratando de descifrar qué era lo que dije. Pablo went to the park to play football with his brother. Y tratando de escribirla. Esa es una práctica muy buena para entrenar el oído, entrenarte a escuchar mejor. Eso es lo que te recomiendo. The Amigo website has a link for a test to measure your level. Yes, exactly. Can I say I have a lot of leverage to get that job? Absolutely, Pablo. Absolutely. Yeah, man, you have a lot of leverage in this situation. You have multiple other offers, I have a lot of leverage. Magali, the test of Cambridge is free, but you can also go to amigo.com, amigo.io, and you can do the test there as well. Rodolfo says, you speak like an interviewer. ¿Qué quiere decir eso? Fue al parque a jugar con su hermano. Exacto.
My brother, what was it? I went to the park to play football with my brother. I think that's what it was. Ya se me olvidó la oración. Pero Gaby, es importante también. Pablo went to the park to play football with his brother. Exactly. Es importante escuchar en inglés y escribir en inglés para mejorar la escucha. Pero sí, tenés razón. Fue al parque para jugar con su hermano. Pablo went to the park to play, para jugar, to play football with his brother. Yeah, exactly. So that's how you can work that part of your, of your listening. No te preocupes, Gaby. No te preocupes. Así es. Así es como uno aprende, ¿verdad? Y mejorar esa parte de escucha sí es difícil, ¿verdad? Sí requiere un montón de práctica. Y luego, si tenés a alguien con quien puedas practicar en inglés, eso es absolutamente increíble. Si no tenés a nadie, pero tenés nivel intermedio, puedes meterte a mi clase y es una muy buena oportunidad de practicar conmigo y con una comunidad de gente que también quiere aprender. Mucha práctica, muchas horas de práctica. Pero sí, lo del podcast, me gusta la idea. Siento que podría ser interesante. Tengo que pensar en ideas que serían útiles para ustedes, pero me gusta. Me parece interesante. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta antes de que me vaya a editar un videito de YouTube? Complicado practicar con mis amigos que no tenemos buena pronunciación. Sí, en cuanto a la pronunciación, sí, hay que imitar mucho. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra purchase y shopping? Bueno, purchase es comprar, shopping es ir de compras, ¿verdad? So, purchase es el acto de pagar y comprar. Shopping es yendo de compras. Yeah, we're shopping. Vamos de compras. Difference entre start y begin. Chris, exactamente lo mismo. Significan exactamente lo mismo, Chris. Start y begin. Sin embargo, begin es un poquito más formal. Creo que se usa más en Gran Bretaña. Igual, las dos palabras se usan acá. In, on, at. ¿Cómo mejorar el uso de in? Rodolfo, practica con esos casos en los que se usa el gerundio como sustantivo. Amar, odiar, encantar o no encantar y gustar y no gustar, ¿verdad? Yo amo pintar. I love painting. Me encanta pintar. I love painting. Me gusta mucho comer pizza. I really like eating pizza. So, digamos que tenemos esta palabra gustar. Vamos a usar la palabra gustar. Me gusta X verbo. Puedes decir, I like infinitivo, to verb, whatever the verb is, lo que sea el verbo. O puedes decir, I like verb más ing. Trata de hacerlo así. ¿Qué opinas de los gringos que se enojan porque no hablamos bien el inglés? Siempre va a haber gente así, omisan, pero no hay que prestar atención a esas personas. Si una persona se enoja porque vos no hablas inglés, esa persona tiene problemas más grandes que vos. Eso es lo que pienso yo. So, sí, no te preocupes con eso. Y va a pasar, desafortunadamente, hay ese tipo de persona en el mundo. Pero sí. Can I say I have a lot of leverage to get that job? Yes, Pablo. Yes, Pablo. El slang es algo así como la forma de hablar vulgar. Sí, es jerga, Freddy. Es lo que dice la gente, pero no necesariamente debas de escribir, ¿verdad? Slang. Es importante aprender jerga o slang. ¿Por qué es importante? Pues no les recomiendo que lo usen, pero van a escuchar a un montón de gente que lo usa. Y si llegan a un momento donde una persona lo usa y vos no sabes qué es, pues ahí es más difícil para vos, andas perdido, ¿verdad? So, es importante saberlo, conocerlo, pero no usarlo necesariamente. Jesús, hello, how are you, my friend? Good afternoon, guys. Good afternoon. Thank you for joining. So that's that. So I hope that helps you out a little bit, Rodolfo, with those verbs ing, ¿verdad? I like verbing, or I like to verb. Pichi, Sergio. Pichi. He tenido más malas experiencias como de burlas más de ticos que hablan inglés que de gringos. Te creo, Pablo. Te creo.
Te agradecería muchísimo si en algún momento puedes tratar los tiempos perfectos. Es lo que más cuesta. Please. Ok. Gaby, lo que voy a hacer es que voy a hacer un video de los tiempos perfectos. El presente perfecto y el pasado perfecto. Gracias a vos, Freddy. Parece mentira, pero los latinos son más críticos aquí en United States que los americanos. Ellos me entienden perfecto, pero los latinos siempre piden repetir. ¿Vos pensás? ¿Cómo haría para pensar en inglés? Dalia, es mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucha práctica, en realidad. Para pensar, tenés que primero, esto es lo que estaba diciendo al inicio, primero tenés que poder crear y construir con el idioma. Eso requiere práctica construyendo, ¿verdad? Pensando en tus propias palabras, en tus propias oraciones, combinando palabras en maneras en las que tal vez no has hecho antes. Crear con el idioma. Crear. Así es como pensás en el idioma, pero y futuro perfecto también. Habré hecho algo, sí. I will have eaten a sandwich in 30 minutes. Con todos esos, bueno, hablemoslo, ¿verdad? Hablemos de los perfectos. Present perfect, past perfect, and future perfect. And I'm inclined to think that I should now take present perfect and I should put it in between past and future just to have our timeline correct, ¿verdad? So, hablemos de los tiempos. Primero, la pregunta de Chris. ¿Seguirás haciendo tus lives de los lunes independientemente del curso? Ese es el plan, Chris. Ese es el plan. Seguirlo haciendo todos los lunes. Todos los lunes a las 3:45. Me encanta hacer estos lives. Me encanta todo el apoyo de ustedes. Me encanta tenerlos acá y todas las buenas preguntas y la interacción. Y el próximo lunes tengo planeado ser más ordenado con lo que voy a enseñar. Es que ayer andábamos acampando y no puse la etiqueta en Instagram para las preguntas. Pero veamos los perfectos. Past perfect. Had más participio. Todos estos perfectos van a tener participio. Lo difícil de esto, aprender el patrón es fácil. Lo difícil es aprender los participios. Los participios. Eso es lo más difícil. So, had más participio pasado. Esto es haber hecho algo, ¿verdad? Había cantado por 3 horas. I had sang for 3 hours. I had sang for 3 hours, or I believe it maybe sung. I'd sung for 3 hours, ¿verdad? I'd sang for 3 hours. Así es como lo diríamos nosotros. Had hecho algo. Instagrameros, estoy escribiendo en YouTube si quieren ver lo que estoy escribiendo, para que no se pierdan ni nada así. Pero usamos había corrido 10 millas. I had run 10 miles. Pues hay que aprender esto. Corrido. Run. I'd run 10 miles in that moment, ¿verdad? El participio pasado. Esa es la parte difícil de esto. Present perfect. Haber hecho algo en presente, ¿verdad? So, ¿qué significa esto? He trabajado tanto. I've or I have, puesto que esta es la combinación de estas dos palabras. I've worked so much. I've worked so much. He trabajado tanto. I've worked so much. He trabajado tanto, ¿verdad? Present perfect. Y esto, a ver, ¿dónde estamos? A ver, past perfect. Had no depende del sujeto. So, sería I had, you had, he had, she had, we had, they had. En este contexto, haber o había o habíamos, habían, siempre es had. Lo que cambia es el sujeto aquí, ¿verdad? Pero la palabra siempre va a ser had. I had run 10 miles. Había corrido 10 millas. I had run 10 miles. Lo mismo aquí. I have, you have, we have, she have, they have.
¿verdad? I've worked so much. They've worked so much. Han trabajado tanto. Hemos trabajado tanto. We have worked or we've worked so much. Future perfect. Will más have más participio en pasado. Participio pasado. Va a ver, pasado. Participio pasado. So, por ejemplo, habré comido 10 tacos. I will have eaten, y esta es la parte difícil, es el participio, ¿verdad? I will have eaten, habré comido 10 tacos. I will have eaten 10 tacos. That's my basic course on past, present, and future perfect. Have or had, participio en pasado, ¿verdad? A ver, y de nuevo, will no cambia dependiendo del sujeto. So, el sujeto puede ser lo que sea. You will have. He will have. They will have. Whoops. We will have X, ¿verdad? We will have X. We will have run so much. Habremos corrido tanto. We will have worked for so long. Habremos trabajado por tanto tiempo. So, eso es eso. Pero sí, los tiempos perfectos es mucho, ¿verdad? ¿Quién fue la que preguntó? Gaby, es mucho. Pero espero, de nuevo, que eso te ayude un poquito. Valoro mucho, yo te agradezco mucho. Pensaría que tu primer podcast puede ser sobre tu experiencia de cómo aprendiste a hablar español. Tal vez ayude a mejorar el nivel de los que deseamos mejorar el inglés. Puede ser LB, puede ser. Esa es una buena idea. ¿Cómo aprendí español? ¿Verdad? Mucho tiempo pasado, ¿verdad? Aprendí español. Esa es una buena idea. Y la parte más difícil. Eres todo lindo. Muchas gracias. Where can I get a list? Google, Andrés. Google, brother. Google X verb and all of its present, past, and future conjugations. Gracias a vos. 10 tacos is gluttony? Yes, Chris. I love tacos, though, so. Me pregunto cómo es. ¿Cómo lograr? Brian, muy buena pregunta. En pregunta, will más sujeto más have más participio pasado. So, will you have run? ¿Habrás corrido? Will you, sujeto después, have run? Súper loco eso del perfecto, ¿verdad? Del presente perfecto, del pasado perfecto, del futuro perfecto. Pero eso es, de verdad, tengo que hacer un video de eso. Voy a apuntarlo. De los perfectos. ¿Cómo lograr la pronunciación para mountain y palabras con terminaciones similares? Hay que practicar como pensemos en una palabra con N. Norte. Cuando decís norte, hay que solo pronunciar la N. Así puedes decir Mao. Fuerza, pero tu lengua no sale de la parte superior de tu boca, de tus dientes, ¿verdad? Mountain. Difícil la pronunciación. Podría usar college o universidad university para en a CV, en a curriculum. Chris. Wow, I have 2 Chris's with 2 S's. Interesting. You could use college or university. I would use university if I were you. I would use university. Yeah, mountain. Exacto, Andrés. Mountain. La montaña. Me encantan las montañas. I love mountains. ¿Es adecuado escuchar la radio en inglés y cuánto tiempo? Ayuda, Dalita, pero si no sabes lo que están diciendo, no vas a aprender las palabras. Pero sí ayuda a tener el inglés en tus oídos. Eso sí te ayuda, porque vas acostumbrado a cómo suena. Cómo suena en un ambiente más natural. So, bueno, chicos, chicas, les tengo que agradecer a todos. Muchísimas gracias por todas las buenas preguntas, por estar acá. Thank you so much for being here. I appreciate all of you guys. Los agradezco a todos. Y sigan viniendo a las clases todos los lunes a las 3:45. Tengo planeado hacer esto en vivo en Instagram y en YouTube para ayudar con lo que sea.
El próximo domingo voy a poner una etiqueta para todas sus preguntas. Así me puedo organizar mejor y tener muy ordenado todo el contenido. Pero sí. Muchas gracias. De nuevo, si quieren ser parte de mi clase, me pueden mandar un mensaje de Instagram. Yo les respondo de inmediato y podemos hablarlo. Es una muy buena oportunidad para los de nivel intermedio que quieren subir. Tiene muy buen valor para lo que es 5 semanas de clases en vivos. No son grabadas, bueno, sí son grabadas después, pero la clase es en vivo y es muy valoroso, siento yo. Si tienen preguntas, me mandan un mensaje. Ese es el último mercadeo que voy a hacer. Pero sí, muchísimas gracias. Espero que disfruten mucho de su semana. I hope you guys have an amazing week. Be safe, be smart, and make good decisions. Eso es lo que digo a todos mis estudiantes. Be safe, be smart, make good decisions, and of course, pura vida. Nos vemos. YouTube, me voy a despedir de ustedes primero. Cuídense